Bueno, chicos, seguimos con los principales agentes de contaminación microbiológica. El agua puede estar contaminada, natural. La contaminación puede ser natural o antrópica, ¿está bien? Hablamos desde la química inorgánica de la contaminación natural del río Hachal por sedimentos miocenos volcánicos que están en la cuenca alta. Eso es una condición natural que genera una contaminación inorgánica, bueno, propia, que le deje esa impronta y boro y ozono al río Hachal. Pero también la contaminación puede ser microbiológica, y ahí aparece la bacterias como la salmonella, la Escherichia coli, que la Escherichia coli es una bacteria que nos identifica contaminación fecal, meramente fecal. No hay otro animal más que el ser humano que tiene la Escherichia coli. Entonces, cuando nosotros detectamos Escherichia coli, ahí justo no le he puesto, en agua subterránea, quiere decir contaminación fecal. A mí, como trabajando para el INA, hemos monitoreado el pozo de la Escuela de Enología y el pozo del Palomar, los pozos de agua subterránea. Y bueno, ¿se acuerdan que hace unos años hubieron varias repetidas roturas de la tubería de cloacas, de las cañerías de cloaca en Libertador y Pablo Albarracín de Sarmiento? Bueno, se rompían los caños de cloaca y inmediatamente aparecía la Escherichia coli en los pozos de la Escuela de Enología y en el pozo de Palomar, o sea, en el acto. Se rompe la cloaca y en unos poquitos días ya llega la contaminación a esos primeros pozos. El foco de contaminación va avanzando, generalmente en el sentido del flujo, movimiento, dirección y sentido del flujo del agua subterránea, y contamina, por supuesto. Aparecen las bacterias como la salmonella, la shigella, bueno, en fin, virus, causan muchos tipos de enfermedades y patologías, y por supuesto tenemos que tener en consideración, por eso cuando hacemos una perforación, luego el pozo se desinfecta, por supuesto generalmente con cloro, con tenores de cloro. Bueno, el agua para consumo animal, si bien es cierto el INTA ha hecho algunos estudios, Argentina todavía no tiene una legislación clara donde establece las aguas apropiadas para el consumo animal, pero en un trabajo del INTA, generalmente el INTA se acopla a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y acá están los parámetros, ustedes léanlos en demasía, más que nada los biólogos, a ustedes sí les interesa más. Fíjense que expresado siempre en conductividad eléctrica, en microsiemens por centímetro, un agua que tiene menos de 1500 microsiemens centímetros. Recuerden que esa agua ya es apta para consumo humano, entonces para consumo animal es excelente y apta para toda clase de ganado y aves de corral. Recuerden, pobrecitos los animales, que ellos siempre toleran mayor salinidad en el agua, mayor conductividad eléctrica en el agua que los seres humanos. Los seres humanos somos los más delicados o los que nos cuidamos más, entonces obviamente los códigos alimentarios, Organización Mundial de Salud, son mucho más estrictos que para los pobres animales. Fíjense que un agua de entre 1500 a 5000 microsiemens ya es un agua muy satisfactoria, que es apta para todo tipo de ganado y aves de corral, pero puede provocar algunas diarreas para el ganado, sobre todo ganado que está en lactancia, o sea. Y fíjense que un agua de más de 5000 microsiemens de conductividad, entre 5000 y 800, ya es satisfactoria para el ganado, pero no satisfactoria para las aves de corral. ¿Está bien? Léanlo en detalle ustedes ahí. Yo les voy a pasar los PowerPoint para que cuenten con la información en mejor calidad. Y fíjense que un agua de 8000 a 11000 microsiemens de conductividad, con los chicos biólogos, la cátedra de manejo integral de cuencas hídricas, hasta el año pasado, por supuesto, este año no sabemos cómo continúa. Hemos hecho muchos años un viaje a Valdes del Rosario, y en la localidad de Valdes del Rosario es común monitorear aguas de entre 6 y 9000 microsiemens de conductividad. O sea, estamos
hablando de aguas que ya prácticamente son inapropiadas para consumo. Para aves de corral, imposible. Y para ganado, ya el uso es limitado. Y como nos dijo una vez Alfredo Villafaña, un poblador ahí rural de Valde Rosario, un hombre que tiene una nobleza enorme, y lo quiero mucho, Alfredo, me decía, mira, cuando pasan los 8 o 9 mil de conductividad eléctrica, hasta los burros le sacan el hocico al agua. Y sí, primero el ganado vacuno, luego el ovino, caprino. El caprino es el que más tolera, la cabra es la que más tolera la salinidad del agua, pero también está en el orden de 8 o 9 mil de conductividad eléctrica. Ya imagínense que un agua de 8 mil de microsiemens de conductividad eléctrica tiene más de 4.000 miligramos litro de total de sólido disuelto. Imagínense esa agua. Un agua de 10.000 de conductividad eléctrica quiere decir que ya, no sé, está al borde de la saturación. Tiene un tenor salino enorme y bueno, no es apta para aves de corral, y para uso ganadero yo creo que ya prácticamente el uso caprino para las cabras. Y ya más salinidad prácticamente es inapropiada para todo tipo de ganado. Depende, eso depende, por supuesto, depende de esto. Después verlo en detalle, esa sábana que con esta calidad no van a ver nada, pero acá mostramos los niveles de guía de calidad de agua para consumo animal. Total de sólido disuelto, menos de 3.000, dice un trabajo del INTA. Y bueno, arsénico total, si para el ser humano era 0.1, para el consumo animal han puesto 0.2. El boro, 5 miligramos litro de boro, o sea, el río Hachal pegaría en el palo para la calidad de para consumo animal. O sea, prácticamente el río Hachal, hay momentos del año que sería el agua inapropiada para el consumo animal inclusive. Bueno, hay toda una lista sábana de todos los niveles guía para no excederse en todos los elementos para consumo animal. Como les hablaba justo del río Hachal, el agua, recuerdo como otra vez Da Vinci. Da Vinci decía que el agua es el vínculo a la naturaleza y el solvente por excelencia. Bueno, el agua es un solvente natural excelente, excelente y maravilloso. Pero ¿qué pasa? Depende el caudal de un río, va a condicionar a la química del río. ¿Cómo les puedo decir? El río Hachal, en épocas de verano que tiene mayor caudal, tiene una salinidad menor. Y lo vamos a graficar con el boro. Les voy a poner un ejemplo. El río Hachal en los meses de diciembre y enero, que tiene su máximo caudal, el boro es mínimo. Está entre 2 y 2.5 miligramos litro de boro. Y cuando tiene su mínimo caudal en meses de invierno, ahora cercanos, la salinidad es máxima. Está en el orden de los 4 a 6 miligramos litro de boro, o sea, el doble. ¿Por qué? Ustedes me dirán, no, ¿qué cosa? No, porque cuanto más caudal de agua, la salinidad se diluye. ¿Está bien? Esto es como si nosotros tenemos un saquito, vamos a preparar un té y tenemos un saquito de té. Si ponemos el saquito de té en una tacita y le ponemos agua caliente, bueno, la concentración va a ser excelente para tomarnos un tecito o un café. Ahora que si el saquito de té lo tiramos en un balde de 20 litros de agua, la dilución es tal que la concentración de sales va a ser muchísimo menor. Espero el ejemplo haya servido. Pero eso hace que el río Hachal tenga una química muy salina en invierno con poco caudal y bastante más diluida en verano cuando el caudal es máximo. ¿Está bien? Por eso, siempre que tomamos una muestra de agua, es muy importante tomar el caudal y monitorear el río permanentemente. Por eso, todo aquel que va a muestrear un río sin haber determinado el caudal, y bueno, la verdad que está haciendo el trabajo a medias y el trabajo es poco confiable, porque nosotros la química del agua la tenemos que asociar a un caudal determinado. Y encima, nuestro trabajo tiene que amparar todas las condiciones endémicas del río. ¿Está bien? Si el río San Juan de golpe aparece en un análisis de agua arsénico, sí es para preocuparse porque el río San Juan nunca tuvo arsénico. Pero si muestreamos el río Hachal,
no nos preocupemos tanto, porque veamos la concentración que ha tenido, pero no nos preocupemos tanto porque el río Jachal siempre tuvo tenores de arsénico. Tenemos que ver qué tenores tenía y evaluar un poco los antecedentes de cada río. ¿Está bien? Bueno, perdón que me fui por la rama, ahora seguimos con la calidad del agua para riego. Respecto a la calidad de agua para riego, la misma debe ser evaluada a los efectos de las sales disueltas en el agua y del suelo y de las plantas. ¿Está bien? Acá el riego va a estar atado al tipo de agua, al tipo de suelo y al tipo de planta, si tolera o no, por ejemplo, el boro. En Jachal, que el agua tiene tenores altos en boro, y bueno, estamos atados a una agricultura tolerante al boro, qué sé yo, plantarán cebolla, ajo o eucalipto, qué sé yo, no hay más, o alfalfa. No vaya a poner una lechuga porque no tolera el boro, eso es muy clarito. Bueno, entonces, ¿qué parámetros utilizamos para clasificar el agua? La salinidad total, en función de la conductividad eléctrica específica del agua, la relación de absorción de sodio, ¿está bien? El carbonato de sodio residual y en función, por ejemplo, esto ya les hablaba del boro, en función de la concentración del boro, nosotros podemos amparar que hay cultivos que son sensibles al boro, o sea, hay plantas que son sensibles y no toleran de 0.3 a 1 miligramo litro de boro, o las que son semitolerantes de 1 a 2 miligramos litro de boro. Fíjense que Jachal, que tiene de 2 a 6 miligramos litro de boro, lo único que pueden hacer los jachalleros es sostener una agricultura con un cultivo tolerante al boro, que tolere de 2 a 4 miligramos litro de boro, porque el río Jachal nos va a traer en verano 2 miligramos, pero en invierno nos puede llegar hasta 6. ¿Está bien? Bueno, y para eso existe un diagrama de laboratorio de salinidad del Riverside norteamericano, en donde fíjense que se grafica la peligrosidad sódica, el RAS, en función de la conductividad eléctrica. ¿Está bien? Y en función de eso nos va a caer en distintos campos, el campo 1, 2, 3, 4 o 5, y fíjense que acá nosotros graficamos la conductividad eléctrica del agua a 25 grados centígrados y la relación de absorción de sodio del suelo. ¿Está bien? Y ahí nos cae las muestras que tomemos y las características que tomemos en el terreno, nos va a caer en 5 campos distintos. Fíjense, y ahí, bueno, obtenemos lo que es la peligrosidad salina. En el 1, la peligrosidad salina va a ser baja, en el 2 va a ser moderada, en el 3, que es este campo, va a ser media, en el 4 va a ser alta y en el 5 va a ser muy alta. Seguro en el 4 y 5 vamos a estar condicionados a que prácticamente la agricultura esté muy limitada o prácticamente no se pueda desarrollar. Y fíjense que la aptitud en el campo 1 va a ser excelente, en el campo 2, que es este, va a ser buena, en el 3 va a ser buena regular, en el 4 regular a mala y en el 5 inapropiada. Si tenemos, ¿cómo llegamos al 5? Si tenemos un agua con más de 5000 microsiemens centímetros de conductividad y un RAS arriba de 30, y bueno, ya prácticamente ahí la condición de agua y suelo es totalmente inapropiada para todo tipo de cultivo. Bueno, chicos, la duda que surja, háganmela saber a través de WhatsApp, tienen el mío. Vamos a hacer una videoconferencia. Mil disculpas la demora en generar este video porque tendría que haber sido la semana pasada. Yo he tenido problemas familiares, perdonen. Así que me acomodo como puedo en estos momentos difíciles. Les mando un abrazo grande y inmediatamente me pongo a subir los links, a subir el video y luego el link para que los vean.